Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Evelyn Lara León, yo soy parte de la Universidad Justo Sierra y el día de hoy te vengo a hablar acerca de una propuesta de intervención desde la terapia cognitivo-conductual para abordar el desarrollo de habilidades sociales en un paciente diagnosticado con trastorno del espectro autista grado 1. El DSM-5 ubica el autismo como un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente porque hay déficits persistentes en la interacción y en la comunicación social que afecta a diversos entornos como lo son la escuela, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. También tenemos patrones de comportamiento, algunos intereses, algunas actividades que pueden ser muy intensas, también que pueden ser muy restrictivas y o repetitivas. La OMS indica que al menos 1 de cada 100 niños padece autismo. Sin embargo, hay algunos otros estudios que se han realizado y que tienen mucho más control, indican que las cifras en realidad son mucho mayores. Por otro lado, en algunos países que son de bajos y medianos ingresos realmente no se conoce una cifra. Las habilidades sociales las vamos a definir como las capacidades y los comportamientos aprendidos que nos van a permitir adaptarnos a las características, a las necesidades y a las exigencias que tenemos en el entorno social. Hay que tomar en cuenta que los niños y niñas diagnosticadas con autismo presentan una serie de déficits que van a dificultar sus tareas de aprendizaje, así como la interacción social. El objetivo es proponer una intervención para poder desarrollar las habilidades sociales en un paciente de 11 años diagnosticado con trastorno del espectro autista grado 1. Para ello, tenemos un paciente masculino de 11 años que justamente acaba de concluir la escuela primaria y estoy haciendo el acompañamiento hacia la escuela secundaria. Hay que tomar en cuenta que es una etapa de muchísimos cambios. No solamente es el cambio de una escuela a otra, sino también implica el cambio en el trayecto, el medio de transporte al que se va a utilizar. También los maestros, las evaluaciones, etcétera, etcétera. Como mencioné antes, los pacientes con autismo tienen algunos intereses que son peculiares. En el caso de mi paciente tenemos intereses en historia, en el arte y algunas caricaturas, así como en los juegos de computadora. Para poder abordar este tema de habilidades sociales, yo ya hice una intervención previa para el manejo del estrés, de la ansiedad y de la tolerancia a la frustración. Para evaluar el desarrollo de las habilidades sociales, estoy apoyándome de la escala de habilidades sociales de Arnold Goldstein y colaboradores que desarrollaron en 1978. Esta escala de habilidades sociales divide las habilidades en 6 categorías: las básicas, las avanzadas, algunas habilidades que están relacionadas con los sentimientos, otras que son para generar alternativas a la agresión, otras que son para hacer frente al estrés y finalmente tenemos las habilidades de planificación que van mucho de la mano de la resolución de problemas. Como mencioné antes, yo hice una intervención previa. Para ello me estoy apoyando mucho de técnicas de respiración diafragmática, utilizando principalmente la respiración cuadrada. En esta el paciente inhala, sostiene el aire, exhala y vuelve a quedarse sin aire durante 4 segundos. Y repite el ciclo nuevamente mínimo 3 veces o hasta que el paciente se sienta mucho más relajado y mucho más en calma. También estoy apoyándome de Lazy Breathing, que consiste en tener la imagen de un número 8 acostado, como se ve en pantalla. El objetivo es desplazar lentamente un dedo o un puntero a lo largo de la figura del número 8, siguiendo que en cada uno de los círculos que conforman el 8 se vaya inhalando o exhalando según sea el caso. Aunado a la respiración, un apoyo externo que se dio al paciente es una lapicera sensorial. En esta lapicera se ingresaron semillas de frijol, semillas de lenteja, avena y también pasta de sopa de munición para que el paciente, cuando sintiera altos niveles de estrés o de frustración, sobre todo en el entorno escolar, él pudiera introducir su mano en la lapicera y concentrarse en las texturas y también en la temperatura que cada una de estas tiene. Además de ello, me estoy apoyando mucho de ejercicios de gimnasia cerebral, que aparte de contribuir benéficamente a la concentración y a la conciencia de las extremidades superiores del paciente, ayuda a que el paciente pueda concentrarse únicamente en un solo estímulo, que es el movimiento de las manos. Uno de ellos es el que se mira en pantalla, en el que el paciente realiza 2 movimientos y va intercambiándolos con cada una de sus manos. El siguiente ejercicio se los muestro en un video, ya que este va acompañado de una música. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, Para tomar en cuenta las habilidades sociales con las que el paciente inicia este tratamiento, hay que tomar en cuenta que primero el paciente solamente saludaba a la terapeuta en respuesta
al saludo que la terapeuta realizaba y también solamente la saludaba dentro del consultorio. Aunado a ello, el paciente no saluda al personal de recepción. También se muestra muy serio al entrar al consultorio y cuando se le pregunta cómo está, cómo se siente, cómo se encuentra, únicamente responde me siento bien o bien. Tenemos también una expresión facial muy peculiar cuando expresa incomodidad o inconformidad, desagrado, desacuerdo. Sin embargo, no lo expresa verbalmente. Por otro lado, para reconocer las emociones en otras personas presenta gran dificultad, ya que al preguntarle cómo sabe si su mamá, su papá o algún familiar se siente enojado, contento, alegre o triste, el paciente únicamente responde no sé. Tenemos también constantes peleas con su hermano mayor, ya que refieren que el paciente no pide prestadas las cosas, principalmente el uso de la computadora cuando la está utilizando su hermano. Para abordar el tema específicamente de las emociones, estoy apoyándome de la tabla periódica de las emociones, que beneficiosamente está categorizada por códigos de colores y también por alguna simbología, que son estímulos que le agradan al paciente y que llaman su atención. Al ingresar al consultorio se le entrega la tabla periódica que él ya conoce, ya se le ha explicado antes, y pues el paciente va señalando las emociones con las que llega al consultorio para irlas reconociendo. En caso de que llegue a presentar una duda o que no recuerde exactamente qué significa o en qué consiste una emoción, únicamente se le explica nuevamente en qué consiste la emoción, qué pensamientos puede tener, si va acompañada de algunas sensaciones corporales, cómo pueden sentirse y también en qué circunstancias se pueden presentar estas emociones. Para el reconocimiento emocional me apoyo mucho de los videojuegos y caricaturas que él juega. Por ejemplo, se le mostraron estas dos imágenes, cada una por separado. Al mostrarse la primera imagen del lado izquierdo, se le preguntó si él considera o cree que los personajes presentan alguna emoción o algún pensamiento y dijo que no había manera de saberlo, ya que no había como tal una expresión. Sin embargo, al pasar a la segunda imagen y al preguntarle ¿qué emociones cree que pueden estar presentando estos personajes? Él dijo no saber cuáles son. Entonces, se le han expresado a través del uso de las microexpresiones, el lenguaje corporal, e incluso también un poco el lenguaje verbal que llega a ver en el capítulo o en el desarrollo de la historia. ¿Qué emociones pueden tener los personajes? ¿Qué circunstancias, qué acontecimiento es lo que les está llevando a tener estas emociones y a que las expresen de determinada manera? Para abordar de manera más conductual la intervención de las habilidades sociales, realizó una lista de algunas conductas que son importantes para cumplir, por ejemplo, con el protocolo social y se van a abordar a través de una economía de fichas en conjuntos de 3 o 4 conductas que el paciente pueda ir desarrollando acorde al nivel de desarrollo de las habilidades sociales que estemos desarrollando. Por ejemplo, se va a trabajar en el protocolo social el saludar y despedirse al ingresar o retirarse de un lugar. También el pedir prestados algunos objetos, principalmente la computadora en el entorno familiar. Los padres refieren que el pequeño ya puede estar en las fiestas, en reuniones familiares, sin embargo, primero comen las familiares y después, al terminar ellos, el paciente come solo. También es importante que el paciente exprese su inconformidad y su desagrado verbalmente. También se va a trabajar la expresión del enojo de manera asertiva, ya que se tienen antecedentes de que ha rasguñado, de que ha arañado a algunos compañeros o de que retira el habla cuando se molesta. También es importante que el paciente pueda iniciar y o mantener una conversación, incluyendo que sea de algún tema de su interés y también una que no sea o que no aborde temas de su interés. Esto implica también el respetar turnos. Por otro lado, se le van a otorgar algunas fichas que van a tener, por un lado, algunas palabras y por otro lado, imágenes o dibujos para que el paciente pueda expresar algún deseo o alguna actividad que él quiera desarrollar. Por ejemplo, si tenemos la imagen del perro con la pelota y él dice quisiera, entonces puede mostrar que quisiera salir a jugar con el perro al patio o que quisiera comer alguna botana, que quisiera que pregunte si puede salir a jugar al patio o que pida prestada la computadora y para esto específicamente se van a tener dibujos
e imágenes específicas que sean del agrado del paciente. Se va a utilizar el apoyo del personal de recepción del consultorio para que salude y se despida de este personal al ingresar y al salir del consultorio, y también se va a incentivar a que el paciente conozca los nombres de este personal. Por otro lado, dentro de la terapia también se van a realizar algunos role-playing para abordar diversas situaciones en las que se pueda presentar él y que tenga que dar una respuesta. Para este caso se va a abordar también las posibles reacciones que él pueda tener. Dentro del apoyo familiar se va a recomendar, se va a solicitar que se cumpla el protocolo social dentro del hogar para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, que si ya me voy, hasta luego, etcétera, etcétera. Y también que se le incentive a pedir ayuda, a que pida algún objeto si es que él lo quiere utilizar, pero que lo haga preferentemente de manera verbal o utilizando las fichas que se le están otorgando. Dentro de los resultados preliminares tenemos que actualmente el paciente maneja de mejor manera el cambio de rutas al salir de casa, ya que anteriormente los padres referían que no podían cambiar las rutas porque el paciente comenzaba a gritar, se angustiaba o comenzaba a arañarse. También los padres dejaron de acudir por él a la escuela porque aparentemente el niño somatizaba su ansiedad y decía que se sentía mal. En cuanto a habilidades sociales, el paciente ya saluda a la terapeuta fuera del consultorio, ya permanece más tiempo en calma en las fiestas familiares, interactúa un poco con sus primos, sin embargo el tema de la hora de la comida sigue siendo una situación a tratar. Por otro lado, ya es capaz de reconocer algunas expresiones faciales, por ejemplo, de sorpresa, de molestia, de disgusto o también de agrado en otras personas y en él mismo. Aunado a ello, el paciente ya es capaz de decir me siento preocupado y poder expresar la situación que le preocupa. Finalmente, también tenemos que el paciente ya no realiza tantas pausas al hablar, lo que permite que la fluidez en su habla sea mucho más notoria. En cuanto a conclusiones, tenemos que las intervenciones de la terapia cognitivo-conductual demuestran gran efectividad en el desarrollo de las habilidades sociales en pacientes que están diagnosticados con autismo grado 1. También es importante el trabajo interdisciplinario entre la escuela, la familia, los mismos terapeutas, ya que este trabajo en conjunto genera muchos más beneficios a largo plazo en los pacientes. El acompañamiento en esta transición escolar de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria y así continuamente es muy valiosa debido a que en cada fase se presentan múltiples cambios con los que los pacientes pueden aprender a lidiar, pueden aprender a manejar apoyándonos de otras herramientas. A continuación les muestro las referencias más importantes que utilicé para desarrollar no solamente mi intervención, sino también la investigación para abordar el tema con mi paciente. Agradezco mucho su atención.